Muy, pero muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este momento. Mi nombre es Nilson Beltrán y lo que a continuación vamos a presentar es el proyecto ganador de el portafolio de estímulos en el área de fotografía. Entonces, este proyecto está auspiciado por el IDECUT, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Entonces, pues bien, bienvenidos. Gracias por acompañar en este momento esta charla que al final vamos a hacer un panel de preguntas y más que de preguntas, como se suele hacer en las conferencias, vamos a charlar, ¿no? A dialogar. Entonces, pues nada, empecemos. Hoy es 10 de diciembre. Esto lo digo para que quede dentro de la grabación. Y bueno, antes de empezar me gustaría como presentarme. Ya les dije que mi nombre es Nilson Beltrán, yo soy estudiante de la maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia y soy también egresado de allí mismo como filósofo. Estudié filosofía y luego de terminar el pregrado realicé un diplomado en fotografía también en esta misma institución donde fui el monitor. En este momento entonces me encuentro terminando la maestría el otro año, de hecho ya termino, me encuentro desarrollando mi proyecto de tesis que tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a hablar y a presentar, precisamente esos diálogos entre esos intereses académicos, por ejemplo, entre la filosofía y las artes plásticas, o en últimas, cómo volver el lenguaje verbal una materia prima o un insumo para trabajar en el arte. Ese es mi principal interés o mi principal preocupación. Eh, y bueno, antes de empezar la exposición, me gustaría de nuevo recordarles que esta charla, esta conferencia, o como mejor se le podría llamar, esta socialización, que la he titulado Diálogos Patrimoniales entre Naturaleza e Historia en Cundinamarca, pues está dentro del marco a este taller que empieza el sábado, el taller de fotografía experimental, digital, analógica y mixta. Entonces, esta charla tiene que ver mucho con ese taller, el proyecto que va a presentar a continuación, de manera procedimental, técnica, pues son elementos que veremos dentro de ese taller que empezaremos el sábado, entonces muy pendientes a, a eso que se viene el sábado del 12 al 17, de 6 a 8 de la noche, tarde-noche. Entonces, les estaré recordando por medio de un correo, como se los expresé hoy, por medio también del email, les enviaré el vínculo, que igual es un vínculo que desde el comienzo estaba en el formulario, pero para, digamos, recordar, pues les estaré escribiendo para que lo tengan muy presente. Y bueno, ya sin más, me gustaría entonces empezar viendo el proyecto en sí mismo y luego estaremos hablando de algunos aspectos históricos, por supuesto, y patrimoniales, pero de enseguida, de inmediato, veremos una serie plástica, una serie de 5 imágenes, una serie fotográfica donde esta es la primera imagen de este proyecto que se titula Diálogos Patrimoniales entre Naturaleza e Historia en Cundinamarca. Entonces, bueno, ya les contaré más a fondo cuando terminemos de ver estas 5 imágenes. Me gustaría que primero las apreciáramos, las viéramos. Entonces, bueno, esta es la primera.
Y bien, esta sería la quinta y última imagen de esta serie fotográfica o de este proyecto, que más que fotográfica, pues es un proyecto más bien plástico. Y bueno, ese era como el preámbulo para empezar a hablar de estos aspectos históricos. Estas 5 imágenes las he elaborado como propuesta, como proyecto para este trabajo plástico, donde precisamente encontramos un diálogo patrimonial entre historia y naturaleza. Pero antes de hablar del proyecto en sí mismo, que al final volveremos, en los intermedios volveremos y estaremos, digamos, discutiendo y acercándonos y profundizando estas 5 imágenes, me gustaría primero dar entonces un contexto del proyecto. Y me gustaría entonces empezar con esta imagen fotográfica, que esto sí es una imagen concretamente fotográfica, a diferencia de las 5 imágenes anteriores. Esta imagen es muy importante para la historia de la fotografía en Colombia, porque es la primera fotografía que se ha registrado acá en Colombia. Esto fue un daguerrotipo que hizo un diplomático francés que en el año de 1842, en una expedición que estaba haciendo por América, cuando pasaba por Colombia, registró pues esta fotografía. Esta fotografía entonces es en la ciudad de Bogotá, cuando antes se llamaba Santa Fe, y es allí donde en 1842 este francés viene y registra esta calle. 1842 es una fecha muy próxima a lo que fue el origen o a esa genealogía de la fotografía, puesto que en 1839 fue cuando apareció la fotografía, o por lo menos como una fecha cúspide dentro de lo que se conoce como el daguerrotipo. Es en 1839 cuando Louis Daguerre formaliza su invención y la muestra al público, y en Francia el Estado, el gobierno francés va a generar este invento como una técnica de dominio público para todo el mundo, a excepción de Inglaterra. Pues tenían y siguen y han tenido, ¿no? A lo largo de la historia disputas. Entonces es en 1839 donde aparece un invento que se le va a llamar la daguerrotipia. Y la daguerrotipia era ese primer nombre que se le dio a la fotografía. La fotografía, cuando aparece, no se le llama fotografía, sino se le llama daguerrotipia, dentro de muchos otros nombres que tuvo la fotografía, como por ejemplo recordemos el lápiz de la naturaleza, como la llamó uno de los fotógrafos también dentro de la historia de la fotografía, que era Talbot, el lápiz de la naturaleza, como una forma de registrar el mundo desde la naturaleza misma, es decir, desde las emulsiones, los químicos y demás sustancias sensibles a la luz. También se le llamó el espejo con memoria, es el lugar donde se registraba de una manera muy fiel aquello que sucedía en la realidad. El espejo con memoria, el lápiz de la naturaleza. El espejo con memoria también se le llamó a la fotografía en su origen, porque las primeras fotografías no eran en papel, como hoy en día. Bueno, hoy en día ya casi ni las conocemos por papel, porque sabemos que todas las fotografías en general hoy casi no se imprimen, pero hacía unas décadas, hacía 10, 20 años, era más común imprimirlas, puesto que existía y todavía existe, pero se ha dejado de usar bastante el rollo fotográfico. Entonces, bueno, en el origen de la fotografía, el daguerrotipo, que tiene que ver mucho con el espejo con memoria, pues era no en papel el soporte, sino en placas. Estas placas eran generalmente metales, o más adelante también se llegaron a utilizar vidrios como soporte, y esto hacía que la imagen fuera un objeto muy preciado, que se guardara de hecho en lugares muy preciados, que fuera muy cuidada y tuviera ciertas decoraciones inclusive externas a la misma fotografía, puesto que eran imágenes al comienzo muy costosas y muy fieles a la realidad, ¿no? Un espejo con memoria. Entonces,
El daguerrotipo, entre otras cosas, era muy tóxico, se hacía con vapores de mercurio mientras que se revelaba, y bueno, era un gran procedimiento técnico que Daguerre, junto con otro gran fotógrafo que casi pasa al olvido en la historia, que era Nicéphore Niepce. Nicéphore Niepce era un colega perdón, Daguerre, que habían trabajado juntos en la invención de la fotografía. Sin embargo, Niepce muere antes de que se dé a conocer el invento públicamente, y el gobierno compre esas patentes para hacerlas públicas y les dé una pensión vitalicia, de hecho, a Daguerre y al hijo de Niepce. Sin embargo, Daguerre va a ponerle su propio nombre a esta invención, la daguerrotipia, de ahí su nombre, puesto que es él quien la publica. Sin embargo, grandes avances los hizo Niepce, y pareciera que Daguerre hubiese más bien robado un poco, de alguna manera, esa patente. Sin embargo, en la historia queda el nombre de la daguerrotipia o del daguerrotipo como elemento fotográfico. Eh, bueno, yo quería mostrarles esta fotografía por dos razones. Una, por ese origen de la fotografía, como ya dijimos, en 1839 en Francia, y miren que es una fecha muy cercana, que fue lo que empezamos hablando, 1842, es decir, 3 años después, 4 años después, en Colombia está entonces un francés diplomático haciendo una expedición, tomando fotografías, registrando el mundo, como hoy en día lo hace Google Maps. Es una fecha muy, muy cercana, y entonces esto es como fundamental dentro de la historia de la fotografía en Colombia. Sin embargo, no es en vano que sea esta calle la que sea registrada, puesto que esto es como la senda, la ruta, precisamente como lo vemos, la calle del observatorio, que es un nombre muy diciente, pues tiene que ver mucho con lo que estamos y vamos a hablar y a profundizar ahora más adelante. Pues esta calle del observatorio es donde se encuentra el observatorio, es el lugar emblemático, icónico, donde un personaje como José Celestino Mutis promulgó muchas de sus ideas revolucionarias dentro de la ciencia, que más adelante con sus colegas y discípulos se va a realizar literalmente esa revolución. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, Domingo de Petrés es el arquitecto de este observatorio, que entre otras cosas es el mismo arquitecto que diseñó la catedral primada en Bogotá, asimismo la catedral diocesana, eh, que queda donde yo estoy en este momento, que es en Zipaquirá, a unos 50 kilómetros de Bogotá. Domingo de Petrés, una persona muy influyente en la arquitectura también en Colombia. Y bueno, este observatorio, como lo pueden ver ahí en la fecha, pues se concluyó a comienzos del siglo XIX, 1803. Bueno, aquí está entonces José Celestino Mutis, quien sería esa persona que lideraría, tuvo esa idea de construir ese observatorio astronómico del que hablábamos, que fue el primero en América Latina, perdón, en América, el primero en América en ser construido, y allí un gran interés pues en la ciencia, ¿no? Y la Nueva Granada como un epicentro de los avances científicos que transcurrían en América, no solo por el observatorio y los avances que se hicieron en esas observaciones astronómicas, sino también principalmente por lo que hoy nos interesa, y es esa famosa expedición botánica. Esa famosa expedición botánica de la cual José Celestino Mutis fue el director desde, desde que tuvo el interés de empezar a explorar todo lo que hoy conocemos como Colombia, que en aquel momento era la Nueva Granada, ¿no?
gracias al virrey y al rey Carlos III y al virrey Caballero y Góngora. Aquí vemos en esta pintura a Mutis sosteniendo en su mano una planta que va a ser muy especial para nuestro proyecto en esta exposición, que es la muticia, la muticia. Y bueno, y el canelo de Andaquíes, pero nos vamos a centrar ahorita más adelante en esta planta que se ha denominado como muticia. Acá de nuevo vemos a Mutis con otra vez sosteniendo una muticia. Y bueno, esto es como el primer momento de nuestra exposición, que es la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que empezaría entonces de 1783 hasta 1816. Empecemos por el final, termina en 1816 porque es en 1816, recordando un poco de historia, cuando se había gestado esa revolución. Sin embargo, eso que se conoce como la patria boba, pues se acaba en 1816 porque llega de nuevo el Imperio Español para reconquistar esas tierras que parecía que se habían perdido. Entonces, cuando empieza a haber toda esta ola de sangre, en 1816, es ahí cuando se termina termina entre comillas, ¿no? Porque es un proyecto que empezó y de alguna forma no ha terminado, gracias a una continuidad que ha tenido por muchos otros investigadores y por la Universidad Nacional de Colombia también. Pero en 1816 es una fecha importante porque se termina la expedición botánica, en el sentido de que todas estas investigaciones que se habían hecho a través de los viajes en el Nuevo Reino de Granada, lideradas de nuevo por José Celestino Mutis, se llevan inmediatamente a España, a Madrid, España. Y entonces es allí donde todavía reposan esto que hoy todavía conocemos como láminas. Principalmente las láminas, porque la expedición botánica, si bien es esa gran capacidad científica en el siglo XIX y siglo XVIII, como proyecto universal, como proyecto que quiere inventariar todo lo que el rey de España tiene acá en el Nuevo Reino de Granada, porque en última se trata de eso, se trata de qué es lo que el rey tiene aquí, más allá de que, por supuesto, había una gran confianza y un esfuerzo científico. Pues Mutis era un hombre de hecho polifacético, entregado a la ciencia, era médico, era astrónomo, era botánico, era etcétera, etcétera. Hay unos grandes esfuerzos allí. No deja de ser también un inventario de qué es lo que el rey de España y el virrey también, por supuesto, tienen aquí en el Nuevo Reino de Granada. Entonces, eso es un primer elemento que me gustaría que tuviéramos en cuenta para seguir la exposición. Pero bien, 1816 entonces termina esta, entre comillas decíamos, esta expedición botánica, pues es la fecha donde empieza la reconquista española por esas tierras que parecían haberse perdido. Por ejemplo, varios de las personas que trabajaban con Mutis, como Tadeo Lozano, por ejemplo, entre otros, fueron asesinados o fueron simplemente en un juicio de guerra eh, asesinados por los militares que habían llegado entonces allí del Reino de España. Hay muchas cosas importantes dentro de todo esto que hemos venido diciendo, y es que en el observatorio, algo que no dije y se me estaba pasando por alto, es un lugar donde funciona naturalmente para hacer este tipo de observaciones al cosmos, al mismo tiempo que era un espacio revolucionario donde luego de la muerte de Mutis,
en 1808, que no termina la expedición botánica en 1808 porque Mutis le delega muchas de estas responsabilidades a su sobrino y a sus colegas cercanos. Va a continuar hasta 1816, pero es en el observatorio donde se reúnen muchos de ellos, estos intelectuales de la época en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, para gestar también esta revolución. Miren que el observatorio funciona también como un centro politizado, donde el virrey no tenía ninguna sospecha de que allí se estaba gestando una revolución, porque pensaba que era un ámbito puramente científico, que hoy lo vemos también de esa manera, ¿no? Como que esos ambientes científicos de alguna forma son espacios despolitizados porque interesa solo el ámbito científico, el desarrollo, entre otras cosas, pero miren que acá pasa todo lo contrario y por eso pasan muy desapercibidas esas reuniones que se gestaban allí en torno a esa revolución que en 1816, bueno, se van a aplacar. Bien, entonces, esta es la planta que apareció en la mano, ¿no? Sosteniéndola en esas pinturas que vimos al comienzo, Mutis, que es la Muticia clematis, se llama Muticia clematis o se llama Muticia, es el género Muticia, porque en la época, en el siglo XVIII, siglo XIX, empezando el siglo XIX, había un científico sueco muy importante dentro de la botánica, digamos que era como esta persona fundamental dentro de la botánica porque había inventado eso que hoy entendemos por taxonomía, que es el orden de familia, género, especie, etcétera, y era Carlos Linneo, y Linneo tenía un gran interés en el trabajo que estaba desarrollando Mutis en el nuevo reino de Granada, y entonces tenían una conversación a partir de cartas que se escribían de hecho en latín, porque ni uno hablaba español ni el otro hablaba sueco, entonces generaban una correspondencia en latín y en esa correspondencia es donde se encuentra una carta que Linneo le envía como respuesta a Mutis, donde le dice que esa planta que él le ha enviado, Mutis, es una planta realmente extraordinaria, sobre todo por su rareza. Es una planta particularmente extraña que nunca había visto, ese gran padre de la botánica, y entonces él y la bautiza en honor a Mutis, y le coloca Muticia clematis. Es muy común que los nombres científicos de las plantas sean escritos en latín, y entre paréntesis y entre paréntesis de manera rápida y de paso. En la época y siglos anteriores, generalmente la lengua que dominaba, digamos, un espacio intelectual era el latín, lo que hoy puede ser, por ejemplo, el inglés, ¿no? Grandes investigaciones y desarrollos, cuando se publican los famosos papers, los artículos, pues se publican generalmente en inglés. Claro, eso en una generalidad. En aquella época sucedía eso mismo en latín. En latín se escribían esos grandes libros, tratados, etcétera. Entonces, por eso esos nombres científicos se conservan en latín, a pesar de que tienen, por supuesto, unos nombres que podríamos llamar nombres vulgares, pues se les podría llamar, o vernáculos, nombres vernáculos, donde la misma gente, digamos, de diferentes zonas geográficas, la misma planta la llaman pues de formas diferentes. Algo que me gustaría destacar, voy a señalarlo acá, dentro de esta imagen que estamos viendo en este momento, que fue hecha, elaborada, creada por un artista que trabajaba y era muy cercano a Mutis, se llamaba Salvador Rizo. Salvador Rizo, Salvador
Rizzo era un artista, pues que junto con muchos otros elaboró muchas de estas imágenes o láminas, como hoy se les llama. Me gustaría destacar que Rizzo, como también una forma de enaltecer el nombre de Mutis y su labor científica, dejó en esta lámina sus iniciales. Entonces acá podemos ver la J, como la estoy señalando en este momento, la J de José, la C aquí, como ven es una simetría, y una M. Acá está la M de Mutis, ¿no? José Celestino Mutis, que puede funcionar de hecho como un ambigrama, es decir, como un tipo de texto, palabra que se puede leer eh, de diversas, o por lo menos en este caso de dos formas, gracias a la simetría. La expedición botánica, decíamos, no solo es grande a nivel pues universal por esa labor científica, esa labor de inventariar todo lo que había en la naturaleza en el nuevo reino de Granada, sino también por el valor estético de estas imágenes como el ejemplar que tenemos en este momento. Eh, Esta es una de las, seguramente hay muchas, ¿no? Hay muchísimas. Ya les digo más adelante cuáles son las fuentes que yo he investigado para recopilar estas imágenes, pero sin lugar a dudas, esta tiene un valor especial porque pues, es la que Mutis ha descubierto que no lo hacía solo, por supuesto, sino con muchas personas que le ayudaban, personas encargadas a observar, en fin, pero él era el que hacía todas las descripciones científicas de estas plantas, de las partes de las plantas, ¿no? Aquí hay como una apología, podríamos decir, de Salvador Rizo a Mutis en esta lámina, en el hecho de colocar su nombre, ¿no? De inmortalizar sus iniciales en esta imagen. Eso me parece que es algo muy interesante de recalcar, y es que estas imágenes hechas en la expedición botánica cobran un valor estético gracias a que se vuelven de alguna manera representaciones no de una planta concreta, sino precisamente de lo que sería ese valor universal de la planta, ¿no? Lo que podríamos llamar como un arquetipo, ¿no? De cómo sería esa planta en esa perfección, pues, estética, y en ese concepto de belleza muy importante en la estética, o por lo menos en la estética del siglo XVIII, que es cuando aparece la estética formalmente, o por lo menos cuando así se le nombra gracias al alemán Baumgarten y luego los grandes estudios que hizo Kant, el filósofo. Entonces, si bien esto no es una representación, como sí podría ser en la fotografía una representación fotográfica de una planta concreta y no del género o de la especie en general, que es la diferencia en la fotografía, aquí en esta acuarela lo que vemos es una representación en general de la muticia, no de un tipo de muticia, que sería la muticia clematis, sino en general de lo que sería la muticia clematis como ideal de belleza de esa planta, ¿no? De simetría, etcétera. No todas las láminas eran a color o policromáticas, como se les escribe allí en esas descripciones, sino que habían unas monocromáticas que eran hechas por aprendices. Esas imágenes monocromáticas, de hecho, eran calcadas a partir de las que hacían los grandes artistas, como por ejemplo Rizzo o Matisse, por ejemplo, que es otro de los grandes artistas de la expedición botánica, que hizo muchas de estas láminas. Hay alrededor de 6.000 láminas que no se encuentran acá en Colombia, y ya vamos a hablar de eso, sino que se encuentran en España. Entonces, artistas como Rizzo las creaban a color, ¿no? Que eran colores que de hecho importaban de España,
que eran costosos, y los aprendices lo que hacían era, por ejemplo, calcarlas, dibujarlas en monocromo, en algunos casos con grafito o con otras pinturas monocromas. Sí, entonces estas láminas se conservan en España, como decíamos, porque en 1816 se las llevaron y eso nunca volvió. Sin embargo, esta imagen que ustedes están viendo es una fotografía o una imagen escaneada de un libro que, ya les digo las fuentes, se encuentra en la web del Real Jardín Botánico de Madrid. Y este libro se hizo gracias al apoyo entre los gobiernos de España y Colombia en los años 50 y se publicaron a lo largo de las décadas, desde los años 50, una serie de libros que podemos encontrar en Internet de muy alta resolución y completos. Sin embargo, me refiero a que los ejemplares están todas las páginas escaneadas completamente, sin embargo hay ejemplares, libros que hacen falta, ¿no? Está como el tomo 1, el 2, el 3, el 4, quizá el 5 no está, sino sigue al 6, 7. No recuerdo exactamente cuáles faltan, pero no están todos, por lo menos en la página. Esos libros entonces fueron hechos gracias a ese convenio de los gobiernos de España y Colombia a través de muchas entidades y gracias luego a una digitalización posteriormente es que los podemos conseguir en línea. Me gustaría que viéramos quizá algunos detalles de la imagen. Acá podemos encontrar, de hecho, donde dice lámina 22, acá, lámina 22, y acá de hecho está la firma. Si ustedes la pueden ver aquí, en esta esquina inferior izquierda está la firma del artista Rizo, y aquí una de las entidades encargadas de la publicación del libro. Bien. A continuación tenemos otro archivo fundamental con el que he trabajado este proyecto, que son esas 5 imágenes, esa serie de 5 imágenes que están al comienzo de esta exposición que he venido compartiendo. Y este tiene que ver con un archivo que se encuentra en el Archivo General de la Nación, aquí en Colombia, en Bogotá. Y este es un archivo muy interesante porque es el testamento de Mutis. Y es el testamento en el sentido en que nos va a decir allí, en estas 4 páginas o en estos 2 folios, en su anverso y su reverso, qué es aquello que él tiene para delegar, ¿no? Para dar a la comunidad. Y algo que a mí me parecía siempre muy interesante cuando leía este testamento era sus libros y sobre todo delegar las direcciones, ¿no? Del observatorio del cual él fue su director también, y su, podríamos decir, en proyecto, idea, puesto que el observatorio existió gracias a él. Entonces me voy a permitir leer estos fragmentos, donde acá no está todo, pero quizás son los más interesantes, por lo menos para mí. Dice, mandó que en caso que su majestad apruebe el plan con toda su distribución, perdón, que dejó firmado y remitido el día antes de su muerte al excelentísimo señor virrey para la continuación de la flora de Bogotá, era su voluntad se entregue, superpuesto en calidad de cesión o donación, a don Sinforoso, Mutis, su sobrino, toda la parte de librería que trate de botánica, superpuesto entre corchetes y demás libros auxiliares, en el supuesto que siga la obra personalmente adelantando el honor de su tío, es decir, de él mismo y el propio suyo en tan ilustre ocupación, y si por algún caso no se verificare, correrá esta parte con todo de la librería. Algo que no aclaré al comienzo es que este documento
es hecho el mismo año en que muere José Celestino Mutis, 1808, y es el español de 1808, y es el español de los españoles, ¿no? El español del imperio en el siglo XVIII. Entonces vamos a ver cosas que parecerían hoy en día, por supuesto, errores ortográficos, pero bueno, vale aclarar que no es así, ¿no? Más bien se trata del español entonces del siglo XIX, XVIII, y bueno, ustedes saben que ese es todo un tema, lo digo, dicho sea de paso también, el idioma, el lenguaje, pues es casi que un ser vivo, orgánico, que va mutando a través del tiempo, ¿no? Es algo que va cambiando, empiezan a haber arcaísmos, palabras que mueren, palabras que nacen, como los neologismos, y una sinfín de cuestiones lingüísticas que no vamos a tratar de momento aquí. Este otro fragmento que dejé acá como cita dice, declaró se dé al observatorio la parte de la librería que trate de astronomía con los instrumentos que ha cedido para el servicio público con los del rey, haciéndose un inventario formal de todo ello para que en todo evento sea responsable el encargado de dicho observatorio y que quede esta parte depositada allí con los instrumentos y en caso de no verificarse la permanencia de este edificio para el uso de los trabajos, vuelva todo el cúmulo de sus bienes. Entonces, repito, no se trata de mala ortografía, se trata del español entonces del siglo XIX. Y bueno, me gustaría entonces tener en cuenta un poco esa idea del testamento, de hecho también como género literario, ¿por qué no? Asimismo como la bitácora, como el diario, que son archivos con los que he trabajado a partir de ese diario de Mutis, ese diario de investigación, ese diario de científico, esa bitácora que también la llaman los artistas, al mismo tiempo que esa correspondencia. Entonces encontramos en el testamento también un género literario en el sentido de unos relatos, una narrativa que nos van a contar qué es lo que tiene, no necesariamente y estrictamente en un estado físico de riqueza, sino también de nombrar, ¿no? De nombrar a otros aquello que les delega. Y eso me parece muy interesante como metáfora de lo que nos va a delegar el imperio español a nuestro tiempo, ¿no? Como una reflexión de qué es lo que nos ha dejado el imperio español en el siglo XXI después de todo lo que ha pasado y de todo lo que sabemos. Eh, y por qué no entremos en la reflexión ahora mismo, es decir, cuando pensamos en la conquista, bien podríamos decirla entre comillas, del imperio español, recordamos por supuesto el saqueo, ¿no? El saqueo, y que esa herencia de esa metáfora, de ese testamento que nos deja el imperio español, es también una herencia, ¿por qué no hasta genética? Pensemos en nuestro país como un espacio donde ocupa unos primeros puestos, tristemente, no solo en cosas muy interesantes y positivas como en el deporte y en muchas otras cosas, sino tristemente también ocupamos el primer puesto en producción de cocaína, ocupamos el primer puesto seguramente en corrupción, ocupamos el primer puesto en el país más desigual, ocupamos el primer puesto, etcétera, en un sinfín de cosas que seguramente tienen mucho que ver con ese testamento metafórico, es decir, ese legado del imperio español que nos ha dejado con las personas que llegaron a América. Recordemos que los españoles que llegaron aquí no eran principalmente caballeros o no eran precisamente caballeros, no eran nobles. Los que llegaron eran contados seguramente con los dedos las primeras décadas y siglos, sino más bien las personas, como sabemos, que llegaron a esto que ellos llamaron el nuevo reino de Granada, pues eran asesinos, violadores, saqueadores, ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la genética que seguramente todavía seguimos teniendo para llegar a ser ese país que todavía somos, ¿no? Como ese país de los primeros puestos, tristemente, en eso que hemos mencionado. Entonces,
Este testamento de Mutis me parecía interesante no solo como una investigación lingüística, sino también como metáfora, como elemento discursivo de pensarnos eh, qué es lo que nosotros heredamos del Imperio Español, porque si bien el Imperio Español nos heredó este gran proyecto, la expedición botánica, gracias a Mutis, el primer observatorio, piensen esto, el primer observatorio de América está aquí, en Bogotá, en lo que se llamaba Santa Fe, es decir, ese gran alcance de Mutis por pensar esas investigaciones más allá del cielo y más acá, pensando en las plantas y en ese inventariar la naturaleza, eso era pagado con recursos, por supuesto, del Imperio Español, que al mismo tiempo eran recursos que salían de América en el sentido en que eran expropiaciones de tierras de indígenas, era el saqueo de oro, que era mucho oro, muchísimo oro, y de esa forma también se pagaba la expedición botánica. Entonces, la expedición botánica pienso que no se puede ver solo desde ese lado bello, sino que ese lado bello también acarrea un lado oscuro, que es ese lado oscuro que heredamos entonces de el Imperio Español. En ese sentido, mi interés por el testamento de Mutis. Otro archivo que me pareció fundamental, el tercer archivo y último archivo con el que trabajé este proyecto, es la capitulación para el desagüe de la laguna de Guatavita del siglo XVII. Es un documento que me parece súper interesante también porque es un documento que nos va a contar cómo 12 personas españoles se van a reunir y van a generar una solicitud al virrey y al rey de España para desaguar la laguna de Guatavita en busca de ese oro, ¿no? Y es lo que hoy todavía pervive, y que no lo lograron, pervive en cómo dejaron, ¿no?, la laguna de Guatavita cuando podemos ir allá a ver ese espacio. Entonces miren que eso esto es muy interesante porque el Imperio Español, al mismo tiempo que nos habla de ciencia, que nos va a hablar de investigación, que nos va a hablar de unos avances estéticos, científicos, al mismo tiempo nos va a hablar de este tipo de cosas, nos va a hablar de desaguar la laguna de Guatavita para sacar el oro. Y esa es la herencia que todavía tenemos, ¿no? Una herencia que no solo está en Colombia, sino en general en el mundo, sobre todo en países acá vecinos como Norteamérica y Brasil, ¿no? En manos de semejantes ruanes, truanes, safios, también podríamos llamarlos, que precisamente solo quieren esa riqueza, como metáfora de la laguna de Guatavita, esa riqueza que subyace debajo y a costa de eso destrozar, acabar, violentar el ecosistema. Entonces, este tipo de herencia también la tenemos hoy en día y aquí está el documento. De hecho, uno cuando va a Guatavita, allá seguramente siempre están estas personas que nos cuentan esa historia. Y me va a permitir acá leer este párrafo, que es el párrafo entonces de este documento, que es la capitulación para el desagüe de la laguna de Guatavita del siglo XVII. Antes de leerlo quería resaltar algunos detalles y son precisamente estos que están acá. Este número que ustedes ven acá es un número que se hizo posteriormente, allá en el siglo XX, cuando el Archivo General de la Nación no se llamaba Archivo General de la Nación, sino se llamaba Archivo Histórico Nacional, junto con este sello. Entonces era una forma que marcaba los documentos públicos, patrimoniales, históricos, etcétera, y junto con este número. Eso se hacía para organizar, sistematizar, archivar todos estos documentos para que pues simplemente tuviera un archivo organizado. Hoy en día pues ya no se llama Archivo Histórico Nacional, sino el Archivo General de la Nación. Y antes entonces de leer lo que quería leerles, me gustaría también decir otra cosa, y es que pensemos en esta imagen que tenemos acá
como una serie de superposiciones temporales. Miren que este documento que estamos viendo a través de la pantalla, es decir, de píxeles, es decir, de un sistema electrónico digital, es decir, de una forma virtual, en últimas no es naturalmente y de manera obvia el archivo original, es simplemente una fotografía, puesto que el escáner, esta es una imagen escaneada, el escáner funciona como una cámara fotográfica. De hecho, es una cámara fotográfica, tiene un lente, un sensor, pero funciona de una forma levemente diferente porque la fotografía se va capturando línea a línea, una línea de píxeles, luego la siguiente, y ese barrido que se va haciendo es como se va generando la imagen para que quede lo más real, o sí, lo más real a la original, ¿no? Una copia, de ahí viene ese oxímoron, ¿no? Una copia original también, porque esto es muy fiel al archivo original. Claro, acá no podemos ver no podemos sentir la textura, pero uno podría tener igual los centímetros, cuánto mide y todo esto. ¿A qué voy con todo este rollo técnico? Y es que a lo que voy es pensar esas superposiciones temporales, ¿no? Esas capas temporales. Y es que este archivo, si bien se encuentra en el Archivo General de la Nación, catalogado, archivado, allá en el centro de, a ver, allá en el centro de Bogotá, al mismo tiempo está en Internet, y está en Internet como información binaria, como código, y que se reproduce en nuestras pantallas, al mismo tiempo que encontramos estos sellos, ¿no? Posteriores, y en ese sentido hay unos diálogos temporales, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a volver a mostrar, que fue lo que al comienzo pues mostramos del proyecto, ¿no? Que es mi interés por dialogar con las capas, ¿no? Superponer. Entonces, bueno, vamos a leer aquí rápidamente. Esto quiere decir, bueno, el folio significa que es una hoja con 2 páginas. Ven que es el mismo folio, 848, 848. La R y la V significan la primera, que es lo que está acá. Bueno, acá solo les estoy mostrando, perdón, esta parte, que es la parte, no me interesaba como mostrarla, sino más bien la transcripción, que es lo que voy a leer, pero miren que la parte de atrás también funciona como otra capa. Si ven esto que ustedes alcanzan a notar muy levemente, esa es la parte de atrás que se alcanza a ver, de hecho, por el escaneado. Esto está en la parte, en el reverso del folio. Entonces, bueno. Ahora sí, vamos a leer, ahora sí. Dice, Alonso Sánchez de Molina, Pedro Rodríguez, Giuseppe García, Jacinto Gallegos, Antonio Gómez, Laureán de Vargas, Miguel López, Andújar, Cristóbal de Ballesteros, Asensio de Caldas, Juan Infante, Manuel Villegas y Juan Sánchez Izquierdo, residentes en el Real de Minas de Santa Ana, ante vuestra Alteza, parecemos por nuestro procurador en aquella vía y forma que mejor haya lugar de derecho, y decimos que a nuestra noticia es venido que en la laguna que llaman de Guatavita, en términos y jurisdicción de esta ciudad, hay ciertas noticias de que en la, entre corchetes, esto lo hizo el que transcribió esto, en medio de ella hay muy gran riqueza de oro, y que aunque por muchas veces se ha intentado desaguar la dicha laguna por diferentes personas, no se ha conseguido, y nosotros a nuestra costa y riesgo con nuestras personas y industrias y trabajo queremos desaguarla, y que siendo ciertas las noticias que se tienen de la dicha riqueza, se saque y aproveche para cuyo efecto registramos y denunciamos por vaca y despoblada la dicha laguna, toda como ella es y con las quebradas.
amagamientos y otras cualesquier superiores a ella y que puedan aprovechar para su labor y el buen efecto de lo que intentamos, a lo cual estamos movidos todos nosotros, y cumplimiento a 40 hombres españoles, y pues se convierte en utilidad de vuestro real haber. Pues de todo lo que se sacare nos obligamos a pagar los reales 500, quintos y derechos en conformidad de las reales ordenanzas, sin que se nos dé cosa alguna. Incompleto, dice el que transcribe, haz de tan solamente los indios que hubieren, incompleto de nuevo, nos menester pagándoles su trabajo. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, miren que son 12 personas, yo les digo los 12 apóstoles, haciendo alegoría precisamente a semejantes personajes de los cuales hemos escuchado acá en Colombia, los paramilitares, ¿no? Que tienen un poco esa intención, ¿no? Precisamente de saquear, ¿no? Saquear. Aquí podemos ver se saque y aproveche, para cuyo efecto registramos, etcétera. Entonces, ahí está el documento, que es solo un fragmento, no lo he copiado todo, pero me parecía como muy insinuador leerlo. Este es entonces el Archivo General de la Nación, de donde he investigado esos documentos, al cual ustedes pueden ingresar, y allí encontrarán una serie de documentos vía web o también, por supuesto, en el espacio en físico, en la entidad física me refiero. Hoy en día pareciera, entre comillas digo, entre paréntesis digo esto, pareciera que cuando a veces hablamos de algo, pareciera que es todo virtual, ¿no? Como ahorita estamos. De hecho, cuando en las redes sociales se dice y se habla de los amigos, se habla de los amigos virtuales, inclusive más de los amigos físicos, o, o se habla en el sentido también de agregar, ¿no? De como inventariar también, a propósito de estos términos archivísticos, de si ya lo agregó, no lo agregó, lo rechazó. Entonces no se habla de que si lo rechazó en físico, le hizo mala cara, no, sino virtualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la claridad de que virtualmente no está toda la documentación digitalizada, lo cual es una falencia porque estamos en el siglo XXI, el siglo de la virtualidad, la digitalidad y demás, y esos documentos es muy importante tenerlos digital, porque eso hace que todo el mundo tenga acceso desde cualquier hora, cualquier momento, 24/7 a esa documentación, a diferencia del espacio en físico. Y naturalmente ver los documentos en físico sin duda es más interesante, pero al mismo tiempo es importante la virtualización. Acá, por ejemplo, recordemos el proyecto de Google, que es Google Maps, ¿no? Mapear el mundo, mapear las calles, digitalizar el planeta. Y ese es el proyecto de Google y lo ha hecho a una escala pues planetaria, ¿no? Incluso poco a poco universal, es decir, de escanear, mapear la Luna y otros planetas en el sistema solar. Y imagínense la capacidad técnica, ingeniería, etcétera, la capacidad para lograr esto. Entonces, la situación para digitalizar un archivo, si se ha digitalizado el planeta entero en Google Maps, o el archivo, por ejemplo, que tiene también Google, el proyecto que se llama Google Arts, se llama en español, en castellano es Google Arte y Cultura, que lo podemos también encontrar en Google, y es ver los museos, que poco a poco la mayoría también se están digitalizando. Eso no significa reemplazarlos, no, significa que una persona que esté en un lugar muy lejano al museo pueda entrar, por ejemplo, al Museo de Nueva York desde Internet y ver también las piezas pictóricas o de arte en muy alta resolución, también gratis a cualquier hora del día. Esa es una posibilidad. Entonces, es un poco pensar que los archivos tienen que digitalizarse, ¿no? Para que haya una posibilidad de acercamiento. Y el otro archivo con el que trabajé es del Jardín Botánico, que es donde les comentaba, reposan todas estas láminas, investigaciones y todo ese archivo que llevó a cabo Mutis, además del Jardín Botánico que queda allá, que es impresionante. Ellos tienen una web donde sí se encuentran muchos documentos, libros, y a muy buena resolución,
escaneados. Entonces, esto está en la web y también lo pueden consultar, donde se va a encontrar toda esta información súper interesante. Navegar en la página, allí hay un material muy, muy amplio, en alta resolución y más o menos completo. Bueno, aquí entonces entramos un poco al asunto ya del proyecto en sí mismo, a partir de todo este contexto que hemos hecho anteriormente, y es precisamente esta idea del palimpsesto, que es con lo que yo trabajé el proyecto plástico. Un palimpsesto es un documento que en anteriores siglos, a comienzos del siglo V, por ejemplo, había una escasez de papel. El papel no era como hoy en día, ¿no? Que no importa que se acaben los árboles, se deforeste todo, pero lo importante es que haya papel. En aquella época pues no había tanta abundancia de papel. De hecho, el papel no existía, sino existían los papiros, y eran muy difíciles de conseguir por su costo. Entonces lo que se solía hacer era que esos documentos donde se había escrito anteriormente y la información que estaba allí consignada, grabada, registrada, impresa, ya no era necesaria, se borraba con ciertas piedras, un poco como lijas, como la piedra Pómex, y esa información se quitaba, se borraba, a pesar de que generaba también un rastro de que esa información había quedado allí, y se borraba por economía del papel, simplemente para volver a utilizar ese mismo soporte, ese mismo papel, para volver a registrar otro tipo de información. Sin embargo, repito, esa información anterior quedaba allí. Y entonces ese es un concepto como muy importante para tener en cuenta dentro del procedimiento plástico con el cual elaboré este proyecto, que ahorita volvemos después de este contexto. Finalmente, otro concepto muy interesante proveniente de las artes plásticas es el concepto del arrepentimiento, o del pentimento en italiano, que tiene que ver con, lo voy a señalar acá, que tiene que ver con esto que vemos acá, esto que ustedes están viendo. Bueno, escogí esta pintura porque era la que más se mostraba cuando se hablaba de pentimento. Hay muchas otras, hay unas donde no se ve, sino que solo se ve a través de un escáner, pero básicamente es esto que estamos viendo acá, que en el fondo, ustedes ven que acá, por ejemplo, tiene como como una oreja, y era que en principio este artefacto, este objeto que se estaba representando, no era lo que finalmente Velázquez resolvió, no era lo que finalmente Velázquez resolvió, sino que al comienzo seguramente era una jarra, y se arrepintió, y de ahí el nombre de arrepentimiento, ¿no? Se arrepintió y pues decidió pintar. En muchos otros casos existe esta idea del arrepentimiento. En muchos casos, y en la mayoría, seguramente no se ve a simple vista, en el sentido del espectador viendo la pieza, porque la pintura lo va ocultando. Arrepentimientos muy comunes son, por ejemplo, los brazos, las piernas, el rostro, los objetos, como vemos acá, en el sentido de que quizá en otra pintura el rostro tenía esto, y luego de muchas horas de dedicación, el pintor se arrepiente y reformula todo ese fragmento, ese episodio, podríamos llamarlo, y eso ya no se ve porque el óleo capa a capa lo va ocultando. Pero gracias a técnicas de escanear imágenes por medio de rayos X o por medio de infrarrojos, bueno, qué sé yo, por medio de diferentes y diversas técnicas se pueden ver las capas, que es por ejemplo lo que se hace mucho con las obras de Da Vinci, cuando se estudian sus obras, se puede ver ese armazón, ese bosquejo, ese boceto hecho a lápiz, y cómo habían otras formulaciones también. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Entonces, el pentimiento
el pentimento, el arrepentimiento es otro asunto como muy interesante para pensarnos las capas, ¿no? Las capas, que es algo de lo que hemos venido también hablando. Capas en un sentido muy amplio, no solo en el sentido técnico. A ver, se me perdió el mouse. Ya lo tengo acá. Entonces, capas en un sentido también conceptual, temporal, en un sentido discursivo, que la historia está hecha a partir de capas, capas ocultas, que también en términos fotográficos se habla de capas también en un sentido, por ejemplo, de imagen latente, y son términos y conceptos que metafóricamente también pueden servir mucho para descubrir lo que somos o por qué somos así o como sea, ¿verdad? ¿Por qué nuestra cultura es como es, ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad es así? ¿Por qué estamos así, ¿no? Y eso tiene que ver con ir rastreando capa por capa, ¿no? Y no es tampoco fácil, porque la historia no solo nos cuenta lo que ha pasado, sino nos cuenta lo que supuestamente ha pasado, puesto que la historia queda en muchos casos y en la mayoría de casos desde el lado del vencedor, es decir, el vencedor es quien nos cuenta la historia de lo que sucede y no el vencido. Entonces, son unas capas que quedan también un poco ocultas algunas y otras latentes, que es el término fotográfico que me interesaba un poco acá mencionar o develar, o más bien, sigamos en términos fotográficos, revelar. Y es que esas imágenes latentes son imágenes que en la fotografía están al mismo tiempo que no están, como una paradoja. Están en el sentido de que ya son visibles al mismo tiempo que no están, porque no las podemos ver con los ojos, no se pueden ver ópticamente. Y son términos de la fotografía química, son términos de la fotografía cuando se trabaja en laboratorio, en revelado, entre otras cosas. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la historia, el revelar las imágenes latentes, las capas. Y bueno, para finalizar, me gustaría entonces mostrar este último referente que es fundamental para la investigación que realicé y el proyecto mismo de manera plástica, y es esta fotógrafa inglesa que se llama Anna Atkins. Anna Atkins es muy importante, muy importante, porque es la primera fotógrafa que va a publicar un libro de fotos, o lo que podríamos conocer como un fotolibro, un libro de fotografías, y no es cualquier libro en el sentido de que sean imágenes que ilustren algo cuando se ilustra un texto, sino que son fotografías en un sentido científico, que hoy en día tienen una perspectiva muy artística, muy estética, pero al comienzo ella era fotógrafa y botánica. Anna Atkins, me va a permitir entrar acá a la web, donde vamos a encontrar ese libro que les estoy mencionando en este momento. Ese libro que les estoy contando es un libro muy especial, porque es una compilación, es un inventario, es un archivo de fotografías que ella realizó con una técnica que se conoce como cianotipia, y esa cianotipia es a partir de un tipo de plantas que son algas marinas. Y esas algas marinas, ella las va a registrar con un procedimiento que se llama por contacto, que si ustedes se animan a ingresar al taller este sábado, por contacto, que se pueden hacer en la casa, aunque esta que les voy a mostrar es un poco tóxica y se hace con químicos especiales que se conoce entonces como cianotipia. Entonces, permítanme, por favor, les vuelvo a compartir aquí la página web y les enseño entonces esas imágenes tan bellas. A ver, perdón, a ver. Bien, ya estoy compartiendo. Entonces, estas son las imágenes también de un libro escaneado que encontramos en este archivo digital. Y entonces esto simplemente
Simplemente no, el título es Fotografías de algas marinas, impresiones cianotípicas. Así se titula el libro, que es una investigación científica. No es un proyecto artístico, ¿cómo decirlo? No es un proyecto artístico en el sentido de que ella quisiera hacer un proyecto artístico como hoy nos interesa el arte, sino era principalmente un interés científico y la fotografía simplemente como una herramienta de registro, como los antropólogos hoy en día utilizan la fotografía o los botánicos cuando van a hacer expediciones que toman una fotografía y no lo hacen en un sentido artístico o con un interés artístico, sino como una herramienta, ¿no? Como un registro, como una lupa, pues, como también se utiliza una lupa, ¿no? Y es en ese sentido en que Anna Atkins va a realizar este proyecto, a pesar de que entonces hoy en día entendemos esta técnica y estos procedimientos como algo muy artístico. Es decir, lo que no quiero decir es que esto no es artístico, no quiero decir eso, no. Lo que quiero decir es que la principal intención era científica más que artística, más que estética. Aunque eso es discutible y se puede dejar sin duda al debate. ¿Ah? A ver, les quiero mostrar simplemente algunas, no todas, son varias por supuesto. Acá están organizadas. Por ejemplo, la portada, esta que es donde vamos a encontrar el título. Miren que también lo hace a partir del procedimiento fotográfico con cianotipia. La cianotipia se llama cianotipia porque es de este tono cian, de este tono azul, y se utilizan negativos para generar los positivos. Tiene que ver con negativo y positivo, que son cosas que, de nuevo les comento, exploraremos más en el taller de fotografía experimental. Entonces acá está, bueno, la portada. Vamos a ver un par de imágenes cianotípicas o de cianotipos, podríamos llamar concretamente cianotipos de algas marinas. ¿En qué consiste? Brevemente, consiste técnicamente en que ella cogía la planta real, la planta en físico, y la colocaba sobre un papel que estaba emulsionado con la cianotipia, es decir, un papel que tenía un químico que era sensible a la luz, y luego esta planta se colocaba allí, se exponía al sol, y cuando se retiraba la planta y se enjuagaba, se echaban agua, pues, ese es el procedimiento para revelar estas imágenes. Simplemente la parte donde la planta ocultaba el químico iba a quedar de un color blanco o más claro, y la parte donde había quedado descubierto el químico iba a quedar azul. Así básicamente funciona en general la cianotipia junto con los procedimientos fotográficos por contacto. Contacto quiere decir que hay un contacto entre la emulsión, el papel fotográfico emulsionado, y el negativo, están en contacto, y eso también tiene mucho que decirnos con la historia, que es algo que también nos interesa utilizar como metáfora. Miren que acá todos esos términos, todos esos conceptos fotográficos, al mismo tiempo de ser puramente técnicos, funcionan como metáforas. El hecho de revelar una imagen, el hecho de velar una imagen, el hecho de tratar una imagen latente, el hecho de hablar de capas, de hablar del negativo, del positivo, todo eso también funciona como metáforas discursivas de este proyecto del cual hoy estamos hablando. Pues bien, entonces, pues me gustaría volver para ya abrir entonces el micrófono, pues abrir la discusión, pero antes de hacerlo me gustaría que volviéramos rápidamente a el proyecto en sí mismo, y luego de este contexto, de estas divagaciones, de estas hipótesis, de estas especulaciones, pues pudiéramos centrar nuestra mirada y pudiéramos apreciar de nuevo el proyecto junto con unas últimas reflexiones. Entonces, vuelvo a compartir y abrimos el micrófono. Regálenme entonces un segundo, a ver. A ver, regálenme un segundo, perdón. A ver. Un segundo, se me perdió acá esto.
A ver, listo, un segundo. Ujú. Bien, listo. Entonces, eh, estas son las imágenes que resultaron del proyecto, que como les decía es una serie de 5 imágenes donde me interesaba poner en diálogo, en contacto, como ya hablamos, esos negativos y esos procesos que se habían llevado en la expedición botánica junto con estos archivos históricos. Entonces, esta primera imagen, de fondo encontramos el testamento de Mutis, la primera cara de ese folio. Aquí encontramos la segunda cara con una segunda imagen también de la expedición botánica hecha por otro artista muy parecida a la anterior porque era una copia, de hecho, como habíamos dicho, esta primera era en policromo, en colores. Acá, como es una cianotipia, esto que ustedes ven azul es una cianotipia, es decir, el procedimiento técnico ha sido trabajar con diferentes capas de impresión digital por inyección y también procedimientos químicos antiguos como la cianotipia. Entonces encontramos acá estas formas superpuestas al, al archivo histórico. ¿Mm? Y bueno, así en las 5 imágenes. Esta imagen, que es la imagen particular que está en la mitad del proyecto, son 5 imágenes, esta está de terceras, esta es la imagen del desagüe de la laguna en Guatavita. La coloqué en medio precisamente para generar un poco una irrupción, ¿no? Como romper esa idea del testamento para cuestionarlo al mismo tiempo. Y acá hay otra muticia, otra de estas plantas. Y bueno, aquí hay otros dos, que sería con lo que se termina el proyecto. Y bueno, pues eso sería entonces el proyecto en sí mismo. Y me gustaría como entrar en diálogo, como escucharlos por acá, los que están por ahí presentes. Eh, entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, opinión, comentario, qué sé yo. Varias de las personas que están por aquí son personas que están inscritas, entonces les comento que les recuerdo, empezamos el taller el sábado a las 6 de la tarde, donde va a ser un taller teórico práctico, como parte también de este proyecto, en donde vamos a ver algunas de estas técnicas que utilicé y procedimientos fotográficos, tanto digitales, vamos a ver muchas cosas, ya les mostraré el programa el sábado, tanto de cosas químicas que se pueden hacer en la casa, digitales, tanto de inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial para generar imágenes y un abanico de posibilidades. Va a ser un curso, un taller muy, muy intensivo. Entonces, bueno, espero lo aprovechemos. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Preguntar, opinar, decir, cuestionar, gritar, susurrar. Profe, buenas tardes a todos. Héctor, ¿cómo estás? Bien, Gracias por asistir. pues sí, su trabajo me parece muy interesante. Yo, pues yo, bueno, yo soy egresado de Artes de la Universidad Nacional, pero básicamente con relación a su trabajo, pues hay una, eh, ¿qué diría yo? Pues hay una parte que me parece muy interesante, que es como esa, bueno, es decir, usted tiene una cantidad de referencias históricas, por ejemplo, de José Celestino Mutis y bueno, en fin, esa exposición tan amplia que hizo. Pero pues yo solo quería como acotar una cosita y es que cuando, cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad, pues ahorita creo que está publicada por la universidad un libro sobre Balbino Arriaga, el dibujante, digamos, el profesor de artes plásticas. Entonces, pues sí, no, yo
personalmente, pues sí tuve con el Museo de Ciencias Naturales, Mm, y entonces esos trabajos que usted muestra de ilustración de Celestino Mutis, etcétera, esos eran unos ejercicios primarios que planteaba el profesor Balbino, ¿sí? Entonces, pues, para muchos era, digamos que iniciando en esos diseños básicos, era muy bonito o fue muy bonito como ese acercamiento a la naturaleza, ¿no? Y pues, entonces se hacía un máximo esfuerzo para que esos elementos naturales que eran básicamente, pues lo que se planteaba era el dibujo de un elemento natural, eh, digamos que un poco o bastante similar a lo que se pretendía, bueno, no tan científicamente como en la expedición botánica, pero sí que tenía esos toques de que tenía que ser una copia fiel y muy naturalista, ¿no? Entonces, digamos que ese es un ejercicio, pues, que me parece muy interesante. Por otro lado, pues, pero así muy fugaz. Recuerdo también que el Jardín Botánico hace unos años, no sé si fue cuando hubo una fecha especial, no sé si fue de los 500 años del, sería del descubrimiento, o en fin, hubo también un concurso sobre el dibujo de flora que hizo el Jardín Botánico y aparece su planta insignia que muestra en su trabajo, ¿sí? Y pues también era como recordar que en el Museo de Ciencias Naturales en ese tiempo existía un departamento de dibujo, de dibujo científico, en que había unos personajes que se dedicaban, o sea que obviamente la universidad les pagaba como profesionales y entonces ellos hacían ese trabajo de, de graficar o de dibujar de primera mano elementos vegetales. Entonces eso tenían unos dibujos preciosos de semillas, etcétera. Y también recuerdo por ahí algún nombre ay, se me fue, pero digamos de una acuarelista de aves. Entonces pues por ese lado me parece como bien muy interesante. De las imágenes que empezó mostrando el maestro, la primera, pues pareciera como uno de esos, es decir, yo sí tengo en la cabeza, por ejemplo, unas calles que son similares en Villa de Leyva, aunque estas son en Bogotá, ¿no? sí. Entonces, pues que son unos motivos arquitectónicos muy valiosos, pero pues son muy bellos, digamos, en la parte estética me parecen muy interesantes. Por otro lado, pues lo de las impresiones que acabo de nombrar me hizo acordar un poco, más bien fue de la técnica del linóleo, de la técnica del linóleo yo Ujú. tuve un profesor, bueno, mentiras, yo no era muy bueno en eso, pero yo tuve unos compañeros que se volvieron fantásticos en esa parte que pareciera que digamos sería como al contrario de la impresión, ¿no? O sea, más Ujú. bien aquí era de hacer detallar esa impresión que usted nos muestra ahí, por ejemplo, de esas algas, y entonces era detallarlas y hacer una impresión en linóleo. Ujú. Entonces, esa partecita también me parece interesante. Y pues obviamente eh, es, yo creo que sí es una labor como concienzuda, eh, como compaginar como esos dos aspectos, que uno es una parte formal y la otra, pues que es una investigación digamos, como de la literatura y de los sentidos de esos textos, ¿no? Pues para, para lograr algo como sugestivo interesante, ¿no? Pues eso era lo que le quería comentar, profe. Gracias. Muchas gracias, Héctor.
Eh, Recordé algo que me gustaría hacerles extensivo a la invitación en este momento, antes de que se me olvide. El día de mañana a las 10 de la mañana, eh, yo estoy a cargo de un taller en la Universidad Nacional que se llama Taller Introductorio, del cual soy profesor becario. Es una beca que tengo gracias a la maestría. Y allí los estudiantes van a exponer sus proyectos precisamente finales, sus proyectos de final de taller, y me parecería muy interesante. Yo les voy a enviar la invitación por correo electrónico, como les llegó esta, para que los que se animen asisten y un poco en ese sentido pensar la universidad más abierta, más precisamente universal. La universidad en muchos sentidos es muy cerrada en muchos aspectos, y me parece que esas muestras públicas, esos proyectos que se finalizan, siempre es interesante que haya una amplia visión desde cualquier otras perspectivas. Entonces, les dejo eso como invitación. Me gustaría, para ir cerrando, finalizando, si quizá alguien más se anima a preguntar o a opinar, comentar algo, un poco el proceso. Me gustaría mucho mostrarles el proceso, y es que el proceso tiene que ver mucho en la fotografía que se le llama experimental, que es lo que vamos a ver el sábado en adelante. Tiene que ver con procesos experimentales en el sentido de probar, ¿no? De ensayo y error, pues. Y eso es lo que me gustaría mostrarles. Yo estuve trabajando con una serie de materiales, que son estos que ven acá. Este es un papel de fique, y allí estuve trabajando pruebas de impresión digital, un poco para emular ese tipo de papel de siglos anteriores. Entonces ven que es un papel hecho artesanalmente, que tiene unos terminados muy interesantes, y es hecho de fique. Además, eso también tiene un sentido discursivo, el mismo soporte de qué papel está hecho, cómo está hecho, industrialmente, artesanalmente, de qué planta. Bueno, entonces estuve haciendo este tipo de pruebas, anotando y demás. Esto, por ejemplo, que ya es un papel más convencional, y esto es una cianotipia de la famosa, emblemática Muticia, un detalle, una cianotipia, como estuvimos viendo la idea, es decir, esto no es impreso digitalmente como esto. Este es un papel artesanal con una impresión por inyección, se llama, casera, de muy alta calidad, y esto es una cianotipia, es un proceso químico que no es hecho en impresora digital, sino es un proceso más analógico, químico. Luego estuve trabajando más pruebas para llegar a esto, que era lo que me interesaba y fue lo que les mostré, ¿no? Que es una combinación entre impresión por inyección y una impresión cianotípica, una imagen más analógica. Entonces miren que ahí hay una superposición también de técnicas. La impresión digital es muy reciente, y la impresión cianotípica es de 1800, de los años 40, también muy cercana al daguerrotipo, posterior, de los años 40, 43 más o menos. Entonces, bueno, hay muchas pruebas, como ensayo y error, muchas pruebas, y eso me gustaría también mostrarles, ¿no? Como esas pruebas en materiales, que es algo que se trabaja mucho en, pues, las artes plásticas. Entonces, estas son precisamente unas primeras pruebas, acá unas últimas, y ya finalmente esto que ustedes vieron digitalizado. Ahora, acá también lo están viendo digitalizado, solo que un poco más en 3 dimensiones, porque acá también lo están viendo en pantalla. Pero bueno, estos son los ejemplares físicos que les estuve mostrando, ¿no? Pues a mí, buenas Cristina, tardes, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? buenas tardes a todos, todas. Pues a mí lo que me parece interesante es como esa mezcla como de técnicas tradicionales, técnicas artesanales y técnicas más tecnológicas como de punta, ¿no? Como la impresión digital, y eso me parece, a mí me gusta mucho como esa combinación de tiempos, ¿no? Como interesante. Yo quería preguntar, y pues da unos resultados estéticos muy particulares y que se salen como de toda esa estética de ahora, como casi como de cómic, como estética retro de los años 50, del pop art.
Entonces esto es como más artesanal y pues tiene como su encanto, a mí me gusta, como esa visualización artesanal. Pero quería preguntarle si profe, si conoce el ectógrafo o gelatinógrafo, porque yo creo que con eso también se pueden hacer cosas interesantes. Eso era una técnica que utilizaban los profesores hace muchos años antes de que apareciera la fotocopia. Entonces, con gelatina, y eso lo hacíamos en el colegio, cuando estudiábamos bachillerato hace muchos años. Porque, no sé, se me ocurrió que también podría como explorarse con el gelatinógrafo. Chévere, Pues, chévere. Muchas gracias por la sugerencia. Sin duda, hay algo que, por ejemplo, no he experimentado con esto que les estaba comentando, que ahora que mencionas esto de la gelatina y esos procesos, hay algo que se llama esto que ven acá, es gelatina. No piensen que es otra cosa, es gelatina. Gelatina sin sabor, gelatina sin sabor. Y esto, con agua hirviendo y demás mezclando, se utiliza como impermeabilizante y funciona muy bien con la cianotipia cuando los soportes son muy porosos. Entonces, oye, sí, Cristina, muchas gracias, voy a tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que tenía por acá, estos son un poco también otras pruebas, las pruebas, los ensayos, errores, y también se trata de eso, ¿no? De este tipo de fracasos, ¿no? O no de fracasos, sino de simplemente exploraciones, experimentaciones en los materiales, donde definitivamente la situación no se llevó a feliz término, pues estéticamente como uno quizás lo esperaba. Y en el sentido, pues, es que, a ver, el sentido de la experimentación es saber que no se sabe a dónde se va. Experimentar es no saber a dónde llegar. Y precisamente los resultados es lo que lo van llevando a uno, lo van guiando, como se han inventado muchas cosas en la ciencia. En ese sentido, la fotografía experimental, pues, se trabaja, desde no saber hacia dónde se va, a pesar de que sí se fijen unos parámetros. Se fijan parámetros, pero no se sabe el resultado. En ese sentido, es un experimento. La fotografía experimental es eso. Entonces, sí, claro que sí. De hecho, por acá Yadira Cristancho está escribiendo para compartir esta charla. Yo voy a armar un blog donde va a estar incluida este video que estamos grabando. Lo voy a incluir en el blog junto con las fotografías para que se puedan apreciar en mejor calidad, acercarse y verlas con más detenimiento, y otros documentos de investigación y todo esto que hemos hablado hoy, va a estar incluido en un blog que les estaré compartiendo junto a los correos, y el curso que voy a dar el sábado en adelante va a también quedar grabado, y eso va a quedar también en el blog y va a quedar compartido con acceso permanente, va a quedar guardado en la nube, en la famosa nube. Entonces, acá otra cosa que por último quería mostrarles son los negativos. Estos son los negativos con los que trabajé. Si asisten al taller de fotografía experimental, les hablaré más a fondo qué es un negativo, pero bueno, estos son los negativos, acá hay varios. Básicamente son transparencias, son transparencias que permiten y no permiten al mismo tiempo en sectores el paso de la luz. Entonces, bueno, acá están los negativos, las pruebas, los errores, y ese ha sido el proyecto, un poco una investigación que deja muchas preguntas, o por lo menos yo siempre espero que dejen muchas inquietudes más que respuestas, de cuestionar, ¿no? De indagar, de preguntarse por la historia en Colombia y de todos estos procesos históricos que tienen mucho que decirnos para reflexionar y para pensar también el presente en Colombia, que como ustedes saben es muy crítico, y el arte de alguna forma también funciona para eso, ¿no? No como panfleto, pero sí para cuestionar esos asuntos políticos, ¿no? Para indagar, reflexionar. Y bueno, no en vano hay ahí ciertos intereses, por supuesto, filosóficos desde mi pregrado, lo que estudié en el pregrado. Entonces, bueno, ya sin más, no sé si alguien quiera decir, comentar algo más. De lo contrario, pues terminaríamos esta socialización, que me place mucho que hayan estado acá acompañándonos.
Y bueno, a ver, ¿alguien más por acá? ¿No? Bueno, espero que en clase sean más participativos. Bueno, hay muchas personas en clase, se inscribieron un montón de personas, no había cupo limitado ni nada. El cupo limitado es lo que soporte Google Meet. Hay muchas personas de muchas regiones del país, no solo de Cundinamarca ni de Bogotá, sino ahí, vamos a ver, de hecho hay por ahí otras personas de otros países hispanohablantes, entonces vamos a ver quiénes se conectan y cómo nos va. Bueno, damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy y si se animan, entonces mañana los espero a los que quieran estar a ese proceso de muestras finales del taller introductorio de la Universidad Nacional de la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, muchas gracias por estar presentes y recuerden que esto estuvo financiado, patrocinado por el IDECUT, Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Un abrazo para todos, se me cuidan. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Buena tarde, hasta luego.